Buenas tardes, mi nombre es Marcos Niveiro, soy coordinador de homenajes y hoy voy a estar moderando el evento de esta tarde. Les doy la bienvenida entonces al 19º encuentro Conversatorio Homenaje 2020. Como bien algunos saben, el Club de la Libertad viene realizando homenajes todos los años. Este año, los sábados, venimos realizando esta tarea. Tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos, homenajeamos sus ideas, teniendo en cuenta su natalicio. Les voy a recordar que pueden solicitar un certificado que es gratuito para los socios y con un costo de 200 pesos para aquellos que no lo son. Los socios pueden pedirlo con un certificado o con un formulario, y el resto de las personas lo puede hacer solicitando en nuestras redes sociales. También les recuerdo los beneficios que poseen los socios del club, como por ejemplo 20% de descuentos en libros y becas. Ahora sí, el homenaje que nos convoca en el día de la fecha es a Adam Smith. Voy a contextualizar un poco al personaje antes de entrar a presentar a los oradores en sus exponencias. Además, Adam Smith no es solamente el padre de una ciencia, sino también un filósofo moral. Este es un título. Probablemente muy pocos políticos han leído su obra, una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, o como más se la conoce, la riqueza de las naciones. Pero muchos hablan del liberalismo smithiano, y todos saben que fue Adam Smith el autor de la más célebre metáfora económica, según la cual el mercado libre actúa como una mano invisible que maximiza el bienestar general. El lector curioso podrá encontrar la cita apenas comenzado el capítulo 2 del libro 4. La expresión aparece solamente una vez en esta obra, y Smith la había empleado antes en solo 2 oportunidades. Una en la teoría de los sentimientos morales y otra en un temprano ensayo sobre la historia de la astronomía. Ahora bien, Adam Smith, para hacer una bibliografía un poco del autor, nació en Kirkcaldy, un pueblo en la costa este de Escocia, cerca de Edimburgo, en enero de 1723. Nunca conoció a su padre, llamado también Adam Smith, quien era juez e inspector de aduanas. Murió pocas semanas antes de que nazca Adam Smith. Entre esta traumática circunstancia y la débil salud del niño, se va a anudar una estrecha relación entre Adam Smith y su madre. Vivió siempre con ella, nunca se casó, y de hecho él la sobrevivió apenas 6 años. Smith ha sido llamado el primer economista. En efecto, con anterioridad, quienes escribían sobre economía fueron con frecuencia hombres de negocios, o profesionales, o intelectuales, que solo marginalmente abordaban cuestiones económicas. Incluso en el siglo XIX habría grandes economistas que no estudiaron en la universidad, ni fueron después profesores, como sucedió como David Ricardo o John Stuart Mill, quizá las 2 mentes más importantes de la escuela clásica después del propio Smith, que sí fue universitario. Adam Smith parte su carrera intelectual como profesor de filosofía moral, y él dividía esta cátedra en 4 grandes áreas que son economía política, ética, jurisprudencia y teología natural. Claramente, desde el área de la economía nacería la riqueza de las naciones, y desde la ética nace un libro que le trajo mucho prestigio y reputación, que fue la teoría de los sentimientos morales. Entonces, para ir terminando, más que un economista era un filósofo moral, que quería tener una visión de la sociedad y de la naturaleza humana, y en eso muchos intelectuales coinciden en que él fue un gran pionero. Ahora me gustaría convidarlos con un breve video que condensa lo que fue la obra de Adam Smith. Ahí les presento. Pero habrían de transcurrir otros 12 años antes de que el libro estuviese listo para imprimirse. Durante todos esos años de trabajo, Smith no descuidó su amplio círculo de amigos. Se reunía con David Hume y se escribía con Benjamin Franklin. Smith formó parte del círculo del Dr. Johnson, junto con Boswell, que fuera su alumno, Garrick el actor, Goldsmith el dramaturgo, el estadista Edmund Burke, el pintor Sir Joshua Reynolds y Robert Adam, el arquitecto. Sus amigos lo instaban constantemente a que terminara su libro.
Por fin, el 9 de marzo de 1776, el libro salió de las prensas y de inmediato fue aclamado, lo mismo en Gran Bretaña que en el resto de Europa. En los Estados Unidos de Norteamérica, la riqueza de las naciones fue estudiada con todo cuidado por líderes políticos, por John Adams, primer vicepresidente y segundo presidente del país. Las ideas meditadas durante 25 años habían cristalizado. Las primeras frases con que inicia La riqueza de las naciones ofrecen una magnífica relación de las consecuencias debidas a la especialización de la producción. El mayor avance de los poderes productivos de la mano de obra, así como gran parte de la capacidad, destreza y buen juicio con las cuales se dirige o aplica, parece ser los efectos de la división del trabajo. En la sociedad mercantil en su conjunto, los efectos de la división del trabajo podrán comprenderse mejor si se examina la forma en que funciona en ciertas industrias en particular. Analicemos como ejemplo algo tan simple como las actividades de un fabricante de clavos. Dada la forma en que actualmente se maneja este negocio, no solo todo el trabajo es una actividad singular, sino que se le ha dividido en toda una serie de operaciones, de las cuales muchas son a su vez actividades singulares. Un primer obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto le hace la punta, un quinto lima el extremo donde irá a la cabeza. Si armarlos es una actividad singular, pulirlos no lo es menos. Y de esta manera, la parte medular de la fabricación de clavos se divide en unas 18 operaciones distintas. Esta división del trabajo no tuvo su origen en la genialidad de algún ser humano que previó y se propuso alcanzar el bienestar general al que se da lugar. Es la consecuencia necesaria, si bien muy lenta y gradual, de cierta inclinación de la naturaleza humana que no pretende tales beneficios. La propensión a trocar, permutar e intercambiar una cosa por otra. Muy bien. Voy a pasar a presentar a los oradores. Iván Gioker, no sé si lo pronuncié bien, consultor político, estudiante de Ciencias Políticas, presidente de la Fundación Práctica Ciudadana. Guillermo Buzo, estudiante de licenciatura en Economía, y Alberto Medina Méndez, periodista y consultor, además también presidente de la Fundación Club de la Libertad. Les recuerdo los tiempos de exposición, tienen 15 minutos, de los cuales se les puede agregar 5 si falta agregar o cerrar la idea. A medida, esto ya es para el público, que los disertantes van desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes. Al final de las exposiciones, en el conversatorio debate, las vamos a ir contestando y vamos a ir haciendo las reflexiones correspondientes. Dicho esto, paso a cederle la palabra al primer disertante, Iván. Hola, sí, ¿arranco? Arranca nomás, tranquilo. Bueno, yo primero, como un poco introductorio, yo elegí hablar de Adam Smith porque es un autor con el que siento bastante afinidad. Adam Smith era, bueno, como buen escocés, filósofo escocés, era empirista, pero también tenía una pata humanitarista muy grande. Él era verdaderamente humanitarista. Entonces yo principalmente la parte que voy a hablar es del libro de él, de la teoría de los sentimientos morales, y su planteo de que los juicios morales no son producto de la razón, sino que son de la interacción humana. Bueno, bien. Entonces, Adam Smith plantea que la tranquilidad y la gratificación que encuentra el ser humano se encuentra en compartir una idea, en compartir una emoción, una imagen, y que esta satisfacción, como seres sociales que somos, se da en la sociabilización cuando nosotros exponemos nuestros procesos internos, incluso en cuestiones que nosotros ya vivimos. O sea, yo repito, capaz veo nuevamente una película porque ya la vi pero para verla con un amigo, y eso me gratifica de igual forma. Entonces, él plantea que nosotros encontramos
Adam Smith hace bastante hincapié en el concepto de simpatizar, en la simpatía, que nosotros lo podemos traer a hoy a la famosa palabra que es la empatía, y es a partir de esto que él construye toda su teoría. Adam Smith plantea de que es mucho más agradable aquel con el y se puede empatizar y simpatizar mucho más con aquel que es agradable que con el que no lo es, porque justamente en él nosotros sentimos, podemos encontrar imitación en lo que nosotros decimos, o sea, que nosotros simpatizamos no porque nosotros, el planteo, perdón, me confundí, lo que él plantea es que nosotros, a través de la simpatización o de la empatía, es que podamos ponernos en el pie del otro, y no nosotros decir, me afecta porque a mí me dolería, sino porque no, esa situación debe ser bastante compleja. Entonces, a partir de esta simpatización y esta empatía, que él considera que se empiezan a crear todos los valores morales y los juicios morales. Él textualmente dice, la dignidad, el honor, el decoro de nuestra conducta se origina en el otro, mostrando que no somos solo a nosotros mismos, sino que somos a los demás, y en este sentido es más socialmente construido que una imposición moral natural o determinística. Para mí, justamente, es totalmente remarcable de Adam Smith su sentido de la humanidad, no como sustantivo, sino como la condición de ser humano, y es algo que adhiero totalmente. Yo en el desarrollo me sentí muy, muy identificado, porque él habla que es totalmente justo compadecer por un asesino, por ejemplo, que tiene que enfrentar una pena, aunque no pueda simpatizar con el hecho que lo lleva a eso, pero que es totalmente justo, incluso humano, poder simpatizar ante un hecho de esto, y lo que me lleva a otro planteo, y él habla de la necesidad de que, así como socialmente construimos una idea de justicia, una idea de qué es aceptable y qué no es aceptable, también construimos la necesidad de tener una acción punitiva ante hechos desadaptativos. Pero que al nosotros no tener una capacidad superior, de un ente superior para tener idea de cuál es un valor absoluto en justicia y en bueno o malo, esto nos lleva a tener que ser totalmente mesurados en el tema en las cuestiones punitivas. Y él justamente no es un autor que plantee normas universales, pero sí, a través de estos procesos deductivos que tanto caracterizan al empirismo, él sí plantea que hay 3 valores universales en el ser humano, como la libertad, la vida principalmente, y el humanitarismo. Entonces, ante esto, él plantea que podemos ser punitivos, pero hay que protegernos de esto. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de ser absolutos en nada de nuestras construcciones, porque son construcciones sociales. Entonces, creo, yo lo que saco un poco de ahí es que, y es una idea mía del liberalismo la que me lleva a sostener en gran parte mi liberalismo, es de no poder tener certeza de absolutos, pero por eso justamente tener que defender la libertad para que cada uno pueda actuar y dejar un margen como si incluso hubiera margen como que estemos equivocados nosotros. Y esto creo que es un gran hincapié, este planteo de Adam Smith, de una frase que después, conocidísima de Venegas Lynch, que después la lleva Milley, de respetar el proyecto de vida del prójimo. Y acá, siguiendo en el plano moral, de qué considera apropiado o de aprobación en el plano de los sentimientos Adam Smith, él lo que considera que es apropiado es que seamos afectados del mismo modo y tengamos conciencia de la armonía y de la correspondencia de esos sentimientos. Eso considera apropiado.
o que uno pueda sentir lo que pueda sentir, que uno pueda considerar bueno lo que pueda considerar bueno, mientras cumpla estos requisitos. Tiene una metodología un poco relacionada a Kant, me parece, en este sentido, y entonces nos plantea que es algo apropiado no es algo apropiado en sí, sino por la interacción entre nosotros y los demás. Será aceptable mientras nosotros simpaticemos o no simpaticemos y sea perceptible la concordancia de lo nuestro y los demás. También sucede con nosotros mismos lo mismo. ¿Qué va a ser aceptable para nosotros mismos de lo que hagamos? Y va a ser aceptable en cuanto nosotros, poniéndonos en los pies de los otros, nos veamos cómo nos sintamos respecto a eso. Y entonces, a partir de esta simpatización o el proceso de empatización con los demás, o no hacerlo, se crean los parámetros bajo los cuales nosotros nos regimos. El concepto de belleza, por ejemplo, yo no sé qué es lindo por mirarme a mí al espejo, sino sé que es lindo por mirar a toda la gente. Y es mediante este proceso de observación que con nosotros empezamos a establecer estos parámetros. Y acá creo que también en el proceso de esto, y un poco para ir cerrando lo mío, a lo que en la psicología le llaman la significación, y es el valor que le da a las personas a los eventos. Entonces, él diferencia los sentimientos morales por la significación que se les dé. Si algo, por ejemplo, se interpreta como gratitud, podría ser inmoral, pero si este mismo hecho también puede ser interpretado como un sentido de provecho, se puede convertir en un sentimiento totalmente moral, lo cual relativiza bastante el término de la moralidad y lo lleva para que lo que consideremos que esté bien o mal se construya en la interacción social mucho más que en la razón y en lo que nosotros podamos construir socialmente. Y con eso un poco quiero ir cerrándolo. Muy bien, excelente disertación, Iván, y le voy a pasar la palabra a Guillermo para que pueda exponer sus ideas. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Perfecto, cuando quieras. Genial. Bueno, yo lo que quería poner más en contexto es estos ilustrados escoceses, de dónde salen, que no es un hecho aislado, sino que hay unas causas de por qué aparecen ciertos personajes, como Anne Smith, David Hume, Anne Ferguson en un mismo momento. Luego también hablar un poco de la vida de Anne Smith y por último resaltar algunos conceptos más rescatables de la riqueza de las naciones que me parece que son más fundamentales. Bueno, sobre lo primero, de que no es un hecho aislado, para decir en la Escocia de ese momento, para ponernos en contexto geográfico, estaba muy separado lo que eran las sociedades entre los Highlanders, los escoceses rudos, esos guerreros que se ven en las películas, los que usan falda tipo onda William Wallace, que su organización era algo parcial y primitiva, en la cual existían clanes y cada clan tenía sus propias costumbres y hasta diferentes dialectos. Y por otro lado, algo más al sur, en las tierras bajas, estaban los Lowlanders, que eran una sociedad un poco más civilizada, parcialmente, más parecida a los ingleses, pero su progreso era algo más pobre. Hasta que sucedió la unificación con Escocia en 1603, cuando Jacobo IV se unió a la corona británica, y luego cuando se completó esta unificación de facto, con la inclusión de Escocia al Parlamento británico en el 1707. Esto lo que tuvo como consecuencia fue que las Lowland se diera un auge sin precedentes, que no solo fue un crecimiento económico, sino también un progreso moral, más tolerancia más religiosa, un mayor rule of law en cuestiones como la legislación y el comercio. De allí también surgieron cierta clase emprendedora, por decirlo de esta manera,
que se pasó a llamar coloquialmente los Tobacco Lords, o señores del tabaco, que en ese momento en la Gran Bretaña, en esa época, era un gran commodity, que se exportaba y se importaba a los diferentes países, lo cual estos emprendedores se dieron cuenta que tenían una gran ventaja con los puertos grandes de esa época, que eran el de Bristol y Londres, que el transporte marítimo desde Escocia, especialmente hacia las Carolinas y Virginia, tardaba en promedio 2 semanas menos hacia la ciudad de Glasgow y Edimburgo, lo cual hizo que se desarrollen esas dos ciudades especialmente en una velocidad increíble, y culturalmente fue un cambio rotundo para los escoceses en ese momento. Y bueno, de allí surgieron estos personajes que yo interpreto que fue porque vieron que sus vecinos del norte eran un poco menos civilizados, y ellos pudieron ver esa evolución de cómo era el progreso de la civilización, y de ahí formaron sus ideas. Aparte que muchos de ellos se educaron también en Inglaterra. Bueno, ahora hablando un poco más de la vida de Adam Smith, para ser breve, como se describe él mismo en una carta, dice que su vida fue extremely uniform, o sea, extremadamente uniforme, aburrida, cosa que hoy mismo, después de las contribuciones que tuvo en la historia, no lo vemos así. Es más, entre la gente de su época, una eminencia de la ilustración, como puede ser el mismo Voltaire, un francés, dijo que nosotros miramos a Escocia para las ideas que tenemos de la civilización. Así importante veían las ideas de allá. Y posteriormente también Winston Churchill se refirió a ello, que de todas las naciones pequeñas de la Tierra, quizás solo los antiguos griegos sobrepasan a los escoceses en su contribución en la humanidad. Adam Smith se formó en la Universidad de Glasgow a los 14 años, una edad relativamente normal en la época. La educación en Escocia era totalmente en latín, todos hablaban latín y todos lo leían perfectamente. Smith, además del latín, manejaba perfectamente el griego antiguo, cualidad no menor. Después fue hacia la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Allí está 6 años, para la cual él lo describe como una parte de su vida muy oscura. No encuentra ningún espíritu intelectual ahí, y para él generalmente todos los que iban a Oxford era de la aristocracia, y él, siendo escocés, no congeniaba mucho con la gente ahí. Así que se encerró en sí mismo y utilizó la gran biblioteca que tenía la universidad para completar sus estudios. Luego vuelve a Edimburgo a dar clases de retórica, ya que tenía un inglés un poco tosco, con un acento muy duro, y tenía que aprender la Queen's Way, o como le llamaban en esa época, el inglés de la reina. Muy posteriormente a eso es nombrado profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Aquel nombramiento podría ser uno de los nombramientos más importantes a nivel intelectual que se podía dar en Escocia, ya que había 2 universidades importantes, que eran la de Glasgow y la de Edimburgo. Él dice que ese fue el momento más feliz de su vida, cuando él daba sus clases, para las cuales es interesante porque nosotros estamos hablando ahora mismo del padre de la economía, pero él quería armar una gran ciencia social en general. Él, como vieron anteriormente en el video que dio Marcos, dividió su clase en 4 cátedras: economía política, que de ahí luego surge la riqueza de las naciones; ética, que de ahí surge la teoría de los sentimientos morales; y jurisprudencia, una obra que fue inconclusa, él quería hacer un tratado de derecho, que nunca pudo terminarlo. Y la cuarta es teología natural, la cual era una cátedra obligatoria en la universidad, ya por el contexto y la época, que era para algo que
que a él no le agradaba mucho dar eso porque él era abiertamente agnóstico o ateo, por decirlo así. En 1759 publica una obra que es la que realmente lo hizo famoso, que es la teoría de los sentimientos morales, una obra que fue traducida al francés y al alemán, lo cual lo leyó hasta el mismo Kant, el cual Kant mismo dice de que Hume y Adam Smith lo despertaron de su sueño demagógico. Y en una de esas obras, no estoy recordando cuál ahora, da un dictum de Horacio que dice sapiere aude, atrévete a saber. Así es la importancia que le dio Kant a estos dos escoceses. En 1764 le ofrecen tenerlo de pupilo al duque de Buccleuch, el cual Adam Smith abandona su docencia para emprender un viaje al continente. Esto era muy común en esa época, de que un aristócrata te financie un tour por Europa de esta manera para poder conocer otros intelectuales y demás, e instruir a la propia familia. Ahí conoce a Rousseau, Diderot, d'Alembert. Vuelve 2 años más tarde a su pueblo natal, en Kirkcaldy, por el motivo de que terminó el viaje porque el hermano menor del duque muere. Y para el beneficio de Smith, después de eso, queda becado por el duque con 300 libras de por vida. O sea, él problemas económicos no tuvo en su vida. En la vuelta del viaje, él queda meditando sobre una idea que tenía de llegar a Kirkcaldy, y se encierra 10 años ahí, en el cual vivió con su madre, y la obra que estaba elaborando en esa época era La riqueza de las naciones, la cual en 1776, un año sumamente importante porque fue la Revolución Americana, primero que nada, y después la muerte de su amigo Hume, David Hume también llegó a leer su obra completamente, llegaron a intercambiarse cartas y opiniones, y él, una vez de Hume muerto, le manda una carta a su editora para que publique sobre la muerte de Hume, y sobre lo que publicó le trae grandes consecuencias en la opinión pública, porque como los dos eran sumamente ateos, tenían una opinión diferente a lo que era común en la época, y bueno, él se refirió a ello diciendo en 1776, un pedazo muy insignificante de papel me ha traído 10 veces más abuso que el violento ataque que he hecho sobre el sistema comercial de Gran Bretaña. En esto podemos entender de que él, con La riqueza de las naciones, por más de que el colectivo todavía no haya entendido de qué se trataba la riqueza de las naciones, él sabía que venía a cambiar un paradigma. Porque en ese momento, poniendo en contexto, era una sociedad totalmente mercantil, así como el mercantilismo, y favorecían a los aristocráticos, tenían favores del poder y demás, y bueno, eso es el paradigma que viene a romper Adam Smith con su obra. Después, él se basó mucho en el pensamiento y en los métodos que tenían Darwin y Newton a la hora de elaborar la riqueza de las naciones. ¿Por qué? Porque él vio como mediante la observación de la naturaleza, Newton pudo develar todos los fenómenos que había en ella. Por ejemplo, la gravitación universal y demás. Y él quiso replicarlo en su estudio, pero sobre la sociedad. Luego también tiene una tinte darwiniana. ¿Por qué? Porque él observó diferentes culturas más primitivas en África, en Asia, en las Américas, y bueno, también en la propia Escocia, en donde
pudo ver la evolución de las costumbres que tuvieron, el modo en que intercambiaban el excedente de su producción, primero pasando por el trueque, cambiando un jarrón de vino por gallinas, o por la permuta de trabajo, cierta cantidad de horas de trabajo por una cantidad determinada de alimentos. Bueno, esto parecía sencillo hasta que se toparon con el problema que en el momento de comerciar podía surgir de que no tenían las mismas preferencias y era más difícil coincidir en los intercambios. En ese contexto se inventan las formas más primitivas del dinero, como ser cierta especia, la sal, por ejemplo, o metales escasos, el oro, la plata, lo cual facilitó un poco más el darle fielmente el valor que le querían dar a sus bienes ellos. Esto lo definió él como intercambios humanos, en el que él decía que debía ser first and deliberate, o sea, debía ser honesto y deliberado la acción. Deliberado, ¿por qué? Porque tenía que estar pensado. Y honesto porque se tenía que tener, al momento de comerciar, se tenía que tener la información fiel del bien, si estaba en buen estado, etc. Él da una metáfora, por ejemplo, de nunca he visto un perro intercambiar un hueso con otra de manera honesta y deliberada. Es decir, esta es una conducta propia del hombre. Ahora, otro concepto que destacar es el que se da en la riqueza de las naciones, es de la propiedad privada, que es algo fundamental en la hora de analizar los intercambios. Sin la propiedad privada no existiría nada de lo que hoy conocemos. La propiedad privada, incluso en español, tiene un sentido moral. Cuando se escucha hablar de un acto propio, una conducta propia, o actuar con propiedad, esto une los dos fundamentos básicos también del liberalismo, el concepto de propiedad material y encierra el concepto de propiedad moral en sí mismo. El otro concepto importante es la división del trabajo, que es lo que realmente revolucionó en ese momento, porque él decía que para la creación de un bien, por ejemplo, acá está dando la metáfora de la fábrica de alfileres, como vimos en el video anterior, que se dividían 18 tareas. Si un solo individuo tiene que hacer las 18 tareas, este va a ser totalmente ineficiente porque tiene que primero fundir el alambre, estirarlo, cortarlo, pasar de una máquina a otra, cambiar las herramientas, se pierde tiempo en el proceso. Si las tareas están divididas, cada uno de los individuos, por más que no estén educados, en su tiempo pueden especializarse y cada vez pueden realizar la tarea con más eficiencia. Entonces, de pasar a hacer un alfiler por día, se pasan a hacer 20.000 alfileres por día. Eso es lo genial de la división del trabajo. Y el último concepto que quiero resaltar es el interés propio y la mano invisible. Voy a leer una parte de un artículo que realicé para la charla, donde se suele asociar con acciones motivadas por el egoísmo con algo negativo, pero por el contrario, lo que sucede es que esta motivación natural contribuye al beneficio de los individuos como sociedad. Los individuos tienen una tendencia natural al interés propio. No es la bondad hacia otras personas lo que nos está guiando a comerciar. Citando un fragmento de la obra de Adam Smith, no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que recibimos nuestra cena, sino la consideración que tienen ellos de su propio interés. Es decir, el panadero no ofrece sus productos por plena cortesía, ofrece porque quiere, sino porque por su propio interés busca tener un beneficio. Y es así también como se preocupa que su pan sea de la mejor calidad posible
y al mejor precio posible, ya que de otro modo, el que busca el pan podría encontrarlo en otro lado. Esta cuestión es la que nos impide en corto plazo de que busquemos abusar del cliente, ya que en el largo plazo sus intercambios se verían afectados. Asimismo, también se hace referencia de cómo se comportaría esto en un ámbito más amplio. En primer lugar, el interés propio de un individuo también puede contribuir a la sociedad en general. Cuando acumulamos capital y lo destinamos a invertir, todo por una cuestión de arraigo, cercanía o preferencia de hacerlo en el lugar donde residimos o en el país mismo, ya que esto a veces se siente más seguro. Dado que por naturaleza somos egoístas, esto puede ser una cuestión muy primitiva, incluso de supervivencia. Se busca que con nuestra inversión se pueda conseguir la mayor ganancia posible para nosotros. Siendo ambas de estas acciones egoístas, pueden ayudar al bienestar general de la sociedad y aumentar sus ingresos. El panadero, al satisfacer cada vez más sus necesidades, las necesidades de sus clientes, en algún momento necesitará contratar a algún ayudante. Y ese ayudante, a su vez, con su ingreso, podrá satisfacer otras necesidades. Al estos tener mayores ingresos que provienen de la producción, nuestra participación en el proceso, invirtiendo el capital, está guiando a la sociedad a producir una mayor cantidad, generando una mayor riqueza para la sociedad. En este caso es como si una mano invisible nos esté guiando a promover el interés de la sociedad sin que fuera nuestro propósito, en fin. Bueno, gracias. Excelente, Guillermo. Bien, le paso la palabra a Alberto. Bueno, muy buenas tardes. Creo que me están escuchando. Buenas tardes, creo que me están escuchando. Bueno, tengo varias cosas para decir. En primer lugar, obviamente, felicitar a los oradores, tanto a Guillermo como a Iván por la presentación que hicieron, intentando en ambos casos tomar una parte de la obra de Adam Smith. Debo confesar que este ciclo de homenaje es un poco mi debilidad. Yo sé que esto es políticamente incorrecta, pero una de las cosas más fascinantes que tiene para mí este ciclo de homenajes es, por un lado, la oportunidad de escuchar a jóvenes desarrollar estos temas con profundidad. Creo que de alguna manera, y me incluyo en la lista, nos obliga a todos a tratar de estudiar un poco más sobre los autores, y esto también me parece que es un proceso muy apasionante. Ninguno de nosotros está en condiciones de venir a este tipo de homenajes sin tomarse previamente el tiempo de profundizar. Y en esta línea, digo, me parece que lo otro que es muy fascinante, lo hemos charlado muchas veces con los directores, es que uno en este proceso aprende, ¿no? Es decir, no solamente se trata de compartir conocimiento con el resto de las personas que vienen a interesarse, en este caso de la vida de Adam Smith, sino también de iniciar un proceso de aprendizaje personal y propio que tiene, en el caso particular de este ciclo y en mi caso personal, siempre la sensación de que vamos por el autor y nos quedamos después con las ganas de leer más cosas sobre ese autor, ¿no? A mí, yo tuve la oportunidad de leer, digamos, lo que podrían llamarse los 2 libros más exitosos de Adam Smith, pero no había leído otras cosas, y un poco el desafío de hoy fue meterme en materiales que no conocía, y por eso elegí este tema que voy a intentar compartir con ustedes, que tiene que ver con las metáforas de Adam Smith. Y esto me hizo entrar en una faceta para mí absolutamente desconocida de la mirada de Adam Smith. Uno tiene en este sentido algunos prejuicios con los autores, pese a haber leído sus libros, también se queda con algunas cosas sueltas. También tiene que ver esto, y esto habla de mi edad, de que uno los ha leído en determinados momentos de la vida, en los que probablemente la percepción que había o estábamos buscando en ese momento de los autores era otra, ¿no? No quiero dejar de felicitar tanto a Guillermo Busso como a Paola dos Santos por la publicación de los artículos sobre Adam Smith.
conmemorando un nuevo natalicio de este pensador. Ambos artículos son muy recomendables, así que les pido luego que vayan a la página de la Fundación Club de la Libertad, los van a encontrar ahí. Insisto, me quedo como corolario de este proceso de estudio, con más ganas de leer, digamos, material de Adam Smith, crónicas inclusive, no solamente las que tienen que ver con lo que él escribió, sino lo que cuentan algunos personajes de la época, como ustedes han visto, en esa tropa de la ilustración escocesa. Hay un montón de personajes de mucha valía, una época en la que Escocia aportó, me parece que personajes de mucho prestigio, que dejaron un legado muy significativo, ¿no? Creo que se ve la pantalla, si después me validás, Marco, te agradezco. Me quiero meter de lleno. Se ve perfecto. Te agradezco. Me quiero meter de lleno en el tema de las metáforas porque me parece un tema apasionante, ¿no? ¿Por qué las usa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación de por qué un escritor y un pensador del tamaño de Adam Smith decide apelar a esta dinámica literaria que para la época, también hay que ubicarse en tiempo y espacio, era un recurso poco habitual en el tipo de ciencias con las que él se decidió meter, ¿no? Por un lado se dijo hoy, ¿no?, que si bien para la mayoría Adam Smith pasó a la historia por la riqueza de las naciones, y por lo tanto muchos lo identifican como el padre de la economía moderna, la verdad es que no era un economista ni tradicional, ni siquiera me parece que ha tenido pretensiones de ser economista, ¿no? Creo que muy por el contrario, él intentó siempre naufragar por esta idea de la filosofía moral y repasó muchas de las aristas de la filosofía, muchas cuestiones que, digamos, tienen que ver con lo específico de las ciencias filosóficas, y diría yo que lo económico aparece, y este ha sido un juicio de valor mío, la que él en realidad para mí es una especie de observador de la realidad que intenta entender primero lo que está sucediendo a su alrededor. Estamos hablando de la revolución industrial y sus consecuencias, una mirada sobre ese proceso. Recuerden que en el tiempo que le tocó vivir, la economía estaba, digamos, con un cambio sustantivo respecto a su funcionamiento, porque estaba de alguna manera saliendo de la vieja era donde la propiedad privada y todo venía de la mano de la tierra como único factor significativo en la producción, y entrando en un proceso para el mundo absolutamente novedoso. Por lo tanto, él intenta observar, por un lado, me parece, describir lo que está pasando. Hay muchas cosas que inclusive los liberales solemos tomar de Adam Smith como si él estuviera elogiando un proceso determinado, y en realidad lo que está haciendo es describirlo. De hecho, es muy, muy duro en la descripción a veces con respecto al perfil, por ejemplo, de los empresarios de la época, ¿no? Él habla de la avaricia. Básicamente lo que hace siempre es una crítica moral de los jugadores de la época, y lejos de elogiarlos por su capacidad y talento para generar riqueza, en realidad los ataca por sus valores morales. ¿Qué pasa? No deja de comprender que ese fenómeno, a pesar de poder ser cuestionado en términos morales, era beneficioso para la economía. Y esto es lo maravilloso de su descripción, digamos, ¿no? Por eso es que lo pongo en una categoría de observador, descriptor y pensador. Me gusta más esta definición que la que en general he escuchado. Bueno, en base a esto me gustaría recalar en algunos aspectos que me parecen importantes, ¿no? Por un lado, la tremenda base antropológica y filosófica que tiene Adam Smith. Es decir, él va permanentemente a buscar a los orígenes de la configuración del ser humano para intentar comprender cómo razona, cómo entiende, cómo transmite, cómo decide. Y luego, digamos, a lo antropológico le suma esta cuestión filosófica que me parece también de mucho valor. Él también trata de conectar dos cuestiones que tienen que ver con lo científico y con lo estético, ¿no? Lo estético desde el punto de vista filosófico, si se me permite. Es decir, él busca una conexión entre estos dos elementos, uno que surge de la observación y descripción científica, y otro es lo que él considera que es estéticamente correcto, y esto me parece que también es muy, muy valioso.
Y por último, antes de meterme en tema, porque este es un poco el corolario de por qué utilizan las metáforas, él describe en reiteradas ocasiones, particularmente en ensayos, esta idea de que la imaginación es una especie de símbolo sinónimo de inteligencia. Es decir, la manera en la que me imagino las cosas y las logro comprender demuestran mi nivel de inteligencia o mi capacidad para entender procesos muy complejos. Es decir, necesito apelar no a lo que veo, no a lo que siento, sino a una combinación de análisis un poco más sofisticado, y eso requiere de imaginación. Dicho esto, básicamente lo que quiero compartir con ustedes hoy, muy brevemente, es hablar un poco de los sentidos externos. Los sentidos externos es un material muy interesante que aparece publicada en Ensayos Filosóficos, esta obra de Adam Smith que fue publicada, una publicación póstuma, en realidad, es una serie de materiales que fueron recopilados. Hay que recordar que Adam Smith mandó a destruir buena parte del material que tenía antes de morir. Se presume que ahí habría material muy interesante que no pudo ser rescatado, pero estas obras en particular sí las conservó y se dice que autorizó su publicación. Lo hicieron después algunos de sus seguidores, recopilando en Ensayos Filosóficos varios de estos materiales. En el libro tercero aparece de los sentidos externos, y este es el material que nos va a ayudar a entender un poco cómo razonaba esta cuestión, ¿no? Él ahí básicamente lo que hace es abordar esta idea de que hay lo que modernamente se llamaría hoy cualidades primarias y secundarias, ¿no? Esto de cómo son las cosas, cómo son los objetos, y cómo los percibimos, ¿no? Las cualidades primarias serían un poco las cosas que están en los objetos, su forma, su consistencia, eso que él describía como solidez, es decir, que cuando utilizo un objeto y lo presiono contra mi cuerpo, siento su dinámica, la percibo por la consistencia que tiene. Y lo otro, digamos, en la otra vereda serían un poco las cualidades secundarias, que tienen que ver con cuestiones más bien de percepción, ¿no? Él decía, las cosas por su tamaño, por su forma y por su dinámica las puedo percibir de alguna manera, pero el gusto, el olfato, son cosas en algún punto más subjetivas, ¿sí? Porque no tengo manera de comparar cómo la percibe el otro respecto a lo que yo percibo. Y él investigaba mucho esta cuestión y esta mirada, y aparece entonces en este material algunas ideas centrales. La primera es que la función específica de la razón es el análisis, es decir, la diferenciación y separación de ideas, ¿eh? Él no cree, podríamos describirlo de alguna manera como una especie de escéptico no dogmático, decían algunos filósofos, porque si bien compartía algunas ideas con Hume en esta cuestión del escepticismo, él tenía como una percepción un poco más de lo que después le llamarían los austríacos y muchos autores posteriores las teorías de las subjetividades, ¿no? Él entendía que el ser humano no decidía con la razón, sino que había una especie de combinación ahí, no tan clara, no era ni absolutamente por razón, y la razón estaba influenciada por un montón de mecanismos con los cuales cada individuo podía percibir esas cosas que podían ser universales, pero que cada uno de nosotros tiene como una especie de explicación de cada una de esas cosas. Concluye entonces que esta no puede explicar per se el conocimiento de las cosas externas en cuanto a objetos individuales y generadores de sensaciones diversas a la vez, sostenía. Otra de las ideas centrales que aparece aquí también es la mirada que tiene él sobre la imaginación, ¿no? Cómo toma preeminencia en el proceso de conocer las cosas, puesto que cada uno también aquí imagina lo que ve con una determinada textura y un montón de elementos que exceden al objeto en este caso. Y él se apasiona con esta idea, digamos, de cuánto pesa la imaginación de cada uno de nosotros para comprender las cosas, ¿no? Todos podemos ver una misma cosa, pero no todos percibimos lo mismo de esa cosa. Entonces, él dice que la imaginación pasa a ser central. Sin embargo, y aquí también discuten con Hume, no toda síntesis imaginativa se corresponde con un objeto realmente existente. Es decir, también él se permite plantear que cada uno de nosotros razona o imagina por su lado, ¿no? Este inconveniente impone entonces la necesidad
de buscar una garantía para ese acto imaginativo de conocimiento del mundo exterior. O sea, ¿cómo hacemos para que todos, cuando decimos, por ejemplo, un arado, todos pensemos de la misma manera respecto a qué es un arado? Podemos coincidir en el lenguaje, pero no en la percepción de eso, y ahí apelamos a la imaginación. Cada uno se imagina ese arado con un tamaño, una forma, una potencia, que obviamente es individual, ¿no? Y lo último en esto, también, en la misma dinámica, es que para resolver este problema, Smith intenta relacionar la acción de la imaginación con una mezcla de instintos. Dice que hay cosas que los seres humanos hacemos porque somos una cuota de animal, digamos, que lo hacemos instintivamente. Por ejemplo, huir del calor, ¿no? No lo hacemos por razón, sino que hay una cuestión ahí más instintiva. No hemos necesitado quemarnos para huir del calor, sino que lo hacemos como una especie de mecanismo defensivo. Pero también pasional. Y cuando él se refiere a lo pasional, se refiere a los sentimientos, a la potencia de los sentimientos a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Entonces la preocupación, o un poco el centro del dilema para él, es de cómo puede establecerse una relación proporcional entre inmediatez y realidad. ¿Qué es lo realmente real? Es lo que el hombre sienta, ¿no? O sea, ¿cuán importante es un tema para mí? Depende cómo lo siento, qué grado de intensidad tengo con respecto a ese tema. Y esta me parece que también es un punto central para explicar por qué finalmente él apela al uso de metáforas. Quiero hacer un paréntesis acá, me queda un poquito de tiempo todavía, respecto a la relación Hume y Smith. En realidad eran contemporáneos, Hume le llevaba alrededor de 12 años, hay que decir que eran muy amigos, tenían algunas cosas particulares en esa relación, digamos, porque había mucho diálogo, compartían un poco el perfil bajo, ninguno de los dos eran cultores del perfil alto. Hume era para la época un personaje de mayor peso y en algún punto de mayor glamour. Smith en ese sentido no era tan taquillero, diríamos, en esta época, pero fíjense un par de frases, ¿no? Una de Adam Smith respecto a la descripción que hace de Hume y que muestra la valoración que tenía de él. Me encanta cómo termina la frase, ¿no? Dice, cuya erudición y virtud se acercaban tanto a la perfección como tal vez permita la fragilidad humana. Esta descripción del ser humano como un ser imperfecto me parece que es un dato de mucho valor, porque no dice que es perfecto, ¿no? Y por otro lado, David Hume, bueno, también contando por qué tenía tantos enemigos. Dicen que era muy amigable, Adam Smith, esta es otra característica distintiva entre los dos. Pero ¿por qué traigo lo de Hume y Smith aquí? Porque lo que hace Smith, a diferencia de Hume, es intentar trasladar estas discusiones de problemas filosóficos desde el ámbito de la razón al de las pasiones. Hume en ese sentido era me parece que era un poco más absoluto. Y en ese sentido, Adam Smith identifica una combinación de factores que participan del proceso decisorio. Fíjense qué contemporáneo que es el tema, ¿no? Porque esto muchos autores liberales después lo pusieron arriba de la mesa a esta discusión, ¿no? Entonces, ahí aparecen las continuas tensiones y oscilaciones entre el realismo y el idealismo, entre el naturalismo y el escepticismo que atraviesan muchas partes de su obra. Entonces, bueno, vamos a las metáforas. Las metáforas, para aquellos que no están tan acostumbrados a las cuestiones literarias, esta sería una definición casi de diccionario, ¿no? Una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que lo representado guarda cierta relación o semejanza. ¿Por qué utiliza Adam Smith esta dinámica? Porque le permite un nivel de concreción a la hora de transmitir sus ideas. Él considera que es más fácil entender esa asociación de ideas imaginativa y que la gente lo va a poder interpretar mucho mejor que explicar la cosa por la cosa misma, ¿no? Entonces, bueno, todos conocemos lo de la mano invisible, ya lo dijo hoy Marcos, aparece solamente 2 veces en sus obras, una vez en la teoría de los sentimientos morales y otra vez en la riqueza de las naciones. Es una metáfora, algunos le asignan una especie de visión, si se quiere, más religiosa a la mano invisible. Rothbard hace un lindo estudio sobre cómo surge el orden espontáneo. El orden espontáneo sería la versión más perfeccionada de la mano invisible,
que hacen, por supuesto, ya los austríacos, pero que en realidad, dice Rothbard, tiene antecedentes milenarios, ¿no? De años antes de Cristo, aparece esta idea del orden espontáneo como un posible proceso, y Adam Smith toma algo de eso en esta mano invisible. Nunca vamos a saber si esta metáfora que él utilizó es una metáfora religiosa, de la mano de Dios, o es una metáfora, como creemos los liberales, que demuestra que hay una mano invisible que ordena todo el sistema, fundamentalmente el mercado. Bueno, acá hay otra de las metáforas interesantes de Adam Smith, ¿no? Las mujeres que presumen tener a muchos hombres tras ellas deberían recordar que los precios bajos siempre atraen a muchos clientes, ¿sí? Esta simpática alegoría. Esta es otra, ¿no? La ciencia del gran antídoto contra el veneno, el entusiasmo y la superstición. Recordemos un poco la base filosófica religiosa que tenía también Adam Smith, y esto también aparece como otra de las metáforas. Esta un poco más refinada, ¿no? De la riqueza de las naciones. No hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro que el de drenar dinero de los bolsillos de la gente. Fíjense que la analogía con el arte, ¿no? Fíjense, nosotros le llamaríamos robo, ¿sí? Él le llamaba arte. Y esta última que también me gustaría compartir, y con esto termino, si abordás una situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces, dice Adam Smith. Bueno, esa es mi presentación, y ahora quedamos en manos de Marcos. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias. Muy buena exponencia. Bien. Antes de iniciar el conversatorio, quisiera reconocer, la Fundación también lo hace, y agradecer el esfuerzo, el tiempo y la participación, tanto de Iván, de Guillermo, como de nuestro presidente Alberto. Le quiero recordar que para ir participando pueden escribir en el chat sus preguntas, o pueden levantar arriba de la opción donde dice más la manito, así yo los voy llamando. Bien, quiero abrir este conversatorio reflexivo, con una pregunta que me llegó de Instagram, que dice así, es una pregunta abierta, no es específica, dice: ¿qué tan vigente está la figura de Adam Smith hoy día cuando se analiza el escenario intelectual? Vamos a empezar en el orden en el que le disertaron. Creo que empezó Iván. Perdón, estaba sin audio. Yo le veo bastante vigencia. De hecho, justamente con esta cuestión que se habla tan seguido hoy de la empatía, y de poder tomar políticas públicas con empatía, me parece que tiene total vigencia, porque Adam Smith justamente lo que planteaba era la relación de crear los valores en la relación entre nosotros, o sea, de la simpatización, de la empatía entre nosotros. Yo lo veo totalmente vigente, porque justamente estamos en un proceso de rediscusión de muchos de los valores que nos constituyen como sociedad, y creo que en este proceso, este tipo de planteos como el que hacía Adam Smith es totalmente válido, y también para los liberales internamente, porque nosotros los liberales nos caracterizamos, digo, como el grupo de jóvenes y demás, pero muchas veces decimos hay que hacer esto, que hacen en este lugar, hay que hacer otra cosa, y justamente tenemos que tratar de adaptar nuestras ideas dentro del contexto social que nosotros vivimos y adaptarla. Entonces me parece que tiene, desde el lado que al menos lo traté yo, me parece que tiene vigencia total, y yo reivindico y comparto muchas cosas de los planteos de Adam Smith. Muy bien. Guillermo, si querés agregar algo. Sí, voy a agregar sobre una cita que también tengo del libro de la riqueza de las naciones, que habla más sobre la intervención del Estado, que hoy en día es ultra vigente esto. Primero que nada, antes de dar la cita, él creía como metáfora que el Estado tenía que ser algo así como un jardinero. Solo tenía que podar las malezas para impedir que la hierba mala se mezcle con las buenas plantas, por decirlo así.
la única función era que tenía que respetar la propiedad y la libertad del individuo, nada más. Y bueno, la cita es: mientras tanto la gente podría recibir un alivio de alguno de los impuestos más gravosos, de aquello que les son impuestos, bien sobre sus necesidades de la vida o sobre los materiales para la manufactura. Los trabajadores más pobres podrían permitirse una mejor vida, trabajar a menor costo y enviar sus bienes de forma más barata al mercado. Lo barato de sus bienes incrementaría su demanda y, consecuentemente, la demanda de trabajo para producirlo. Este incremento en la demanda de trabajo aumentaría tanto los números y la mejoría de las circunstancias de los trabajadores más pobres. Su consumo aumentaría y al mismo tiempo los ingresos generados de los artículos de consumo sobre los cuales los impuestos se permitieron permanecer. No, yo lo único que diría... Sí, yo lo único que diría adicionalmente... Perdón. Lo único que diría adicionalmente a esto que ya expresaron Guillermo e Iván, es que me parece que casi todos hemos leído o eventualmente hemos escuchado hablar sobre la riqueza de las naciones, ¿no? Y sobre la expresión de la mano invisible y de este párrafo del cervecero y compañía. Pero me parece que hay una deuda que tenemos los liberales con la teoría de los sentimientos morales. Primero porque fue un libro mucho más importante, ¿sí? Inclusive fue mucho más importante para él, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar porque el planteo ético de Adam Smith está vigente, más que el planteo económico, ¿no? El planteo económico también está vigente en muchas cuestiones, en otras no. Hay que recordar que la configuración económica de la época le daba... Adam Smith no deja de ser un clásico, y los clásicos fueron refutados en muchas cuestiones económicas, pero donde me parece que tiene todavía demasiada vigencia es en las cuestiones éticas, ¿no? El planteo del rol de los gobernantes, del mecanismo de asignación de recursos más eficiente, de la independencia que hay entre las intenciones morales de quien genera riqueza y el resultado del proceso. Esto me parece que está absolutamente vigente, ¿no? Perfecto, Alberto. Aquí hay una pequeña aclaración. Dice: la mano invisible actúa de forma espontánea incluso con todas las regulaciones impuestas. Basta con observar a las diferentes burbujas económicas que se han generado a lo largo de la historia. Y hay una pregunta de Marcela, para todos. En un estado omnipotente como el argentino, dice, ¿es posible que intervenga la mano invisible para ordenar las variables macroeconómicas desordenadas? Cualquiera que desee contestar puede hacerlo. Iván, ¿arrancás? No hay problema. Yo creo que de alguna forma lo hace, no creo que totalmente, pero creo que, como dice el dicho, la naturaleza fluye y la naturaleza encuentra un camino, y creo que sucede. No sé si ordena, no sé si ordenará variables macroeconómicas, pero sí lo que sucede, o sea, que nosotros hay restricciones a comprar dólares y vas a encontrar el dólar blue, va a estar más caro, pero la naturaleza termina encontrando un camino, y así en un montón de cuestiones que terminan encontrando soluciones de esta forma. No sé si teniendo una solución macroeconómica para variables desordenadas, pero encontrando otros caminos a partir de estos mecanismos. Perfecto. Guillermo, ¿querés agregar algo? Sí, yo creo que la solución que encuentra son los mercados negros. Y si no, terminan yéndose los capitales de donde están las restricciones o las regulaciones. Sí, yo solamente agregaría a lo que dijeron los muchachos. A ver, si la respuesta tiene que ser en absoluto, con lo que dice Marcela, ordenar las variables macroeconómicas desordenadas, no, la verdad que la respuesta es no las ordena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que encuentra es un equilibrio subóptimo. Está lejos de ser un equilibrio óptimo, es un equilibrio subóptimo porque
no es producto del funcionamiento de la mano invisible el resultado, sino que es el resultado de una mezcla entre la mano invisible y las restricciones. O sea, a ver, en Cuba yo no puedo comprar una turbina eléctrica, digamos, ¿sí? No hay mercado negro que me permita comprar la turbina eléctrica. Podría comprarla, sí, probablemente, ingresarla está un poco más difícil, ergo, la solución macroeconómica que aparece es una solución, digamos, ineficaz. Y a veces la mano invisible no alcanza para restaurar una especie de orden, ¿no? Sí es cierto que el mercado o la mano invisible va encontrando mecanismos para resolver alternativamente algunos procesos macroeconómicos, pero no todos. Por eso no sería tan absoluto en la respuesta, me parece que ahí hay una mezcla. Digo para que los liberales tampoco nos creamos que no importa que hagan las regulaciones, no consiguen el efecto deseado, ¿no? Es una verdad media, digamos, ¿sí? Depende qué tiempo estamos midiendo, qué plazo tiene la regulación. Eso no convierte la regulación en correcta, ¿eh? Lo que digo es que a veces las regulaciones consiguen resultados de corto plazo que van en contra del orden espontáneo o de la mano invisible, y la mano invisible aparece o tarde o aparece con resultados subóptimos. Por eso es que hago tanto hincapié en la cuestión moral, porque insisto con este factor descriptor que le asigno a Adam Smith. Él describe una época, observa la época y la describe y se guarda algunos conceptos morales muy críticos para la época, diciendo, esto funciona, a mí no me gusta cómo son los empresarios, pero funciona. O sea que él separa el juicio moral, cosa que nosotros los liberales no siempre hacemos, no siempre somos capaces de separar el resultado operativo de un proceso y respecto del juicio moral del proceso, que es absolutamente legítimo. Uno puede tener una valoración ética de si está bien o está mal, independientemente de si funciona o no. Perdón la extensión. Perfecto, Alberto. Tengo una pregunta de Hugo Kuhlman, ya veo cuál es. Dice, ¿mano invisible sería sinónimo de mercado libre? Iván, ¿querés contestarla? Lo mío es muy corto, no creo que es una forma de poder trabajar en la asignación de recursos, pero no creo que es paralelo a la libertad o no de mercado. Eso. Guillermo, ¿querés agregar algo? Yo creo que tampoco son sinónimos, pero lo que busca la mano invisible es lograr un equilibrio, nada más, no importa si haya un libre mercado o no. Alberto. Yo voy a ser un poco más contundente todavía. Primero, yo diría que el mercado libre no existe, ¿no? O sea, el mercado libre, digamos, no existe en términos pragmáticos porque en el mundo, lamentablemente, salvo algunos experimentos muy puntuales, los mercados están siempre regulados. Más regulados, menos regulados, pero no son mercados libres. O en todo caso hay algunos mercados que son más libres que otros, pero de ninguna manera el absoluto del mercado libre. El mercado libre no deja de ser una especie de norte o de brújula hacia dónde vamos, y se consiguen distintos niveles de libertad de mercados. La mano invisible para mí es una descripción de cómo hace el mercado para buscar esos equilibrios a los que hacía mención recién Guillermo, ¿no? Busca el equilibrio, un nuevo equilibrio, y el mecanismo es la mano invisible, o el orden espontáneo, como le quieran llamar, pero eso es independiente de si está funcionando el mercado como nos gustaría a nosotros o no. Yo no visualizo en el mundo países que tengan mercado libre como un absoluto. Sí visualizo países con más libertad de mercado y con menos libertad de mercado. Perfecto. Hay otra pregunta que me dice, ¿qué influencia tienen las ideas de Adam Smith en la independencia de los Estados Unidos? ¿Quiere agregar, Iván? ¿Quieres agregar algo al respecto? Sí, puede ser corto lo mío también, pero efectivamente en su posición de la defensa de la libertad y los valores que nombramos anteriormente, que defendía, además de su posición filosófica y su desarrollo económico,
fueron sin dudas hincapiés o dieron al menos un empujón muy fuerte para las bases, al menos, de las ideas que ya venían defendiendo, ya llevaba un tiempo largo eso, lógicamente, pero dieron un empujón fuerte a las ideas que ya venían defendiendo Jefferson y compañía en Estados Unidos. Para mí sí lo tuvo, efectivamente. Buenísimo. Guillermo, Sí, ¿querés agregar algo? Sí, Yo creo que sí, tomaron algo del componente ético y algo del componente económico. Es más, bueno, como vimos en el video introductorio, Franklin se intercambiaba cartas con Adam Smith y el mismo John Adams estudió las dos obras de Adam Smith, así que algo de influencia hubo, seguro. Buenísimo. Alberto. Sí, ahí iba a sumar algo. Es decir, obviamente que hay vinculación por muchas razones. Primero, por una cuestión de contemporaneidad. En segundo lugar, por la relación que había con el imperio y con sus satélites de la época, por la ilustración escocesa en particular. Pero me parece que la influencia de Adam Smith, además de sus obras, que claramente las puso arriba de la mesa, tenía mucho que ver con el vínculo que tenía con Hume. Hume me parece que fue un influenciador de la Revolución Americana mucho más potente por dos razones. Primero, porque Hume estaba, digamos, en materia de prestigio, algún escalón más arriba que Adam Smith. Si bien los dos eran perfil bajo, Hume era más conocido, entre comillas, un poco anterior también en el tiempo, y tenía como más prestigio, me parece. Pero sí, sin duda que Adam Smith, digamos, influyó, diría yo secundariamente, e influyó mucho en su diálogo con Hume. O sea, al ser un influenciador nato, me parece que también aportó lo suyo, ¿no? ¿Hay algún comentario? Lo tengo en privado el comentario, así que no sé si el moderador capaz que lo invita. Daniel Pereira me hizo un comentario en privado, sería por ahí interesante que lo podamos compartir. Gracias. Sí, lo estoy buscando ya. Hay una pregunta. Yo tengo una acote, no solamente eso, y es que en los papeles federalistas, que es un conjunto de cartas de cuando se crea la Constitución americana, se nombran muchos de los conceptos que Adam Smith que planteó previamente en la riqueza de las naciones. Muchos de estos conceptos se ven ilustrados en los papeles federalistas. No sé si de manera directa lo habrán visto, pero efectivamente las ideas y los planteos, conceptos de Smith estaban en la creación de la Constitución americana. Perfecto. Hago una invitación a Hugo Kuhlman o a Daniel Pereira si quieren opinar al respecto sobre esta pregunta. ¿Puede ser? La pregunta, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, se le escucha de nuevo. La pregunta sobre la influencia de Smith en la Organización de Estados Unidos, ¿esa era la pregunta? Sí. Y fue ambivalente. O sea, es indudable que en los padres fundadores Smith tuvo su influencia, pero esa influencia ni fue general ni fue permanente. En Estados Unidos claramente hay una forma diferente de entender la regulación de mercado, por decirlo en términos modernos, de lo que es Nueva Inglaterra, de lo que es los estados del sur. Los estados del sur Jefferson por ejemplo, eran más propensos al libre mercado. Eran colonias agrícolas fundamentalmente y se beneficiaban del mercado internacional. No es el caso de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra siempre fue propensa al proteccionismo. Entonces, había una aceptación de esas ideas que en realidad eran cuestiones fácticas, o sea, ahí funcionó el mercado antes que la teoría. Pero al momento de aplicar regulaciones deliberadas, hubo ese conflicto permanente en Estados Unidos entre el proteccionismo del norte y el librecambismo del sur. O sea,
no es lineal la influencia. Eso quería decir, nada más. Genial, muchas gracias. Hay una pregunta que quedó en el chat, la voy a buscar. Primero hay una aclaración de Paola. Adam Smith expresaba su visión de que el Imperio Británico debía darle representación parlamentaria a sus colonias, lo que hubiese significado que las colonias dejasen de pagar impuestos sin estar representadas parlamentariamente. Y agrega que lo que dice Iván está en la Carta de Derechos de Jefferson. Ahora bien, Miguel Morra escribe para Smith, ¿quién crea la riqueza? Iván, si querés. No, le dejo esta respuesta a Alberto y Buzo. Ok, perfecto. Guillermo, ¿querés agregar algo? Yo creo que es simplemente la interacción entre los individuos. Es lo que crea riqueza. Así de corto lo digo. Alberto. Buenísimo. Sí, coincido con Guillermo, en realidad es la interacción, lo que describe Adam Smith es el proceso de cooperación. De todas maneras hay un detalle que para mí siempre es importante recordar, porque nosotros analizamos la economía, la visión económica de Adam Smith con un prisma equivocado, que es el prisma contemporáneo, ¿no? Y los factores de la producción en aquel tiempo eran otros, no eran los mismos que ahora, ¿no? Es decir, no estaba descripta la capacidad empresarial como un factor de la producción, tampoco la tecnología. Había, digamos, era muy rudimentario el proceso económico, donde la tierra y el capital pasaban a ser dos factores clave. Es un poco el sesgo de los clásicos eso, ¿no? El sesgo de los clásicos es poner el foco en la discusión de si es el capital o el trabajo, y el capital visto no como el proceso de acumulación de capital, sino el capital visto como tierra, como factor tierra, que era el factor crítico de la época. En la revolución industrial empieza a cambiar eso, porque resulta que aquellos que no tenían tanta tierra podían ser, digamos, podían generar riqueza. Y ese es el fenómeno novedoso de la revolución industrial. Pero entiendo que es más la cooperación que haya sido uno el generador de riqueza, ¿no? Está levantando la mano Hugo, parece. Sí, a ver. Hugo, ¿querías agregar algo? Sí, sí, una cosita más nomás. Porque hay un dato curioso de por qué un profesor de ciencias morales se dedica a la economía. Es el caso de Smith. Al inicio de la acción humana de Mises, hace una precisión que a mí me parece muy interesante de tener en cuenta, sobre todo en los tiempos que corren. La economía es una ciencia que desde los griegos hasta Smith está dentro de las ciencias morales. El funcionamiento era porque las personas debían tener precios justos, tenían que ser, no había usura porque la usura implicaba aprovecharse del necesitado. O sea, la economía estaba subordinada a reglas morales. Lo que hace Smith, y destaca Mises, es la independencia de la moral. Y imagina o descubre los procesos de autoorganización, que es algo formidable. Ese es el principio generador de la teoría económica. Procesos autoorganizacionales, independientes de los valores morales. Por eso él es tan crítico con los empresarios, porque en realidad no los aprecia, pero él descubre el proceso y lo libera de las cuestiones morales. Hoy la mayor parte de las regulaciones que se pueden llamar solidarias, por decirlo de alguna forma, insisten con volver a meter a la economía dentro de la moral, y eso genera descalabros formidables. Es interesante, a mi modo de ver, rescatar eso. Smith saca a la economía de las ciencias morales y le da una entidad independiente con criterios y principios propios que no tienen nada que ver con la moral. Eso nomás es. Muy bien. A ver. Daniel, perdón, a ver. Ahí ya estoy buscando. Daniel Pereira quiere agregar algo, quiere leer algo, ¿puede ser? No, te leo yo porque me lo mandó en privado, pero me parece que es interesante compartir, no puede abrir ahora el micrófono. Dice Daniel Pereira, también es interesante reflexionar con su vida el tema de la educación.
A él, como a tantos otros filósofos, eran contratados por los reyes para la educación de los príncipes. Esa instrucción hoy le llamaríamos tutorial. Quizás esa sea la mejor educación posible en lugar de la instrucción masiva y marcial. Hoy, tanto tiempo después, la tecnología nos está permitiendo esa educación tutorial a los mejores, o con los mejores, dice Daniel Pereira. Buenísimo. Tengo dos preguntas ahora, en rigor son complementarias, porque tiene que ver con el contexto más de lo que es nosotros, la pandemia, la administración. Dice, ¿qué ideas de Smith nos ayudarían a sortear la mala administración de nuestro gobierno para solucionar el tema pandemia? Y a continuación hay una pregunta que dice, a la luz del pensamiento económico de Smith, ¿qué consecuencias trae la intervención del Estado en diferentes mercados, como el inmobiliario, con respecto a los alquileres, en el mercado del agro, etcétera? Si quieren agregar algo. Yo no tengo problema, yo no sé a la pandemia, a este contexto, cuántas soluciones podría, en base a lo que dice Adam Smith, y de lo que yo tengo al menos leído de él, no sé cuántas soluciones podría dar, pero sí, para la segunda pregunta, en realidad la intervención estatal nace bajo la premisa de fallas de mercado, de que existen fallas de mercado, o de que el mercado hay ciertas cuestiones que no puede solucionar, por lo cual van por caminos opuestos o al menos separados con el planteo de Adam Smith. Y esto después, lógicamente, trae consecuencias distorsivas para los mercados. Adam Smith consideraba que los recursos se iban a administrar eficazmente en base a una mano invisible, y el planteo actual de la intervención estatal es, hay una falla acá, hay un problema que no lo van a solucionar las personas de por sí, y necesitamos solucionarlo. Y esto, lógicamente, o sea, la ley de alquileres, por ejemplo, la ley de alquileres actual que se sancionó, que en realidad es un problema de capital, va a hacer que tengamos precios de alquileres por encima solamente por la fórmula de aumento que sancionaron, va a hacer que tengamos precios de alquileres superiores a los que ya teníamos, que iban todo el tiempo por debajo de la inflación, desincentivan a la creación. También en el mercado del agro lo vemos, cuando en 2017, por ejemplo, tuvimos con la baja y eliminación de retenciones, tuvimos un récord de exportaciones en la Argentina. Entonces, lógicamente, traen distorsiones a los mercados y muchas veces muy negativas. Perfecto. Guillermo, ¿querés agregar algo? Sí, en el caso de la pandemia, puede ser un tema de la intervención del Estado, de que en la producción de los barbijos, por ejemplo, el Estado quiera meterse a producir porque supuestamente el mercado no le dé el tiempo para cambiar los medios de producción y transformarse a producir la cantidad de barbijos que se necesita. Ponerle. Igualmente, la distorsión es grande. El tema del alquiler es, yo coincido con lo que dijo Joker, y pienso que también con esta ley hay muchos de los que alquilaban que resignaban un poco para poder dar precios de alquileres accesibles y no estaban a la altura de la inflación. Ahora con esta ley, aparte creo que tiene que pasar por la FIP esta ley, algo así, el contrato. No estoy muy al tanto, así que perjudica mucho. Y hay algunos dueños de departamento que le va a convenir, con el caso de que Uruguay beneficia para tener residencia fiscal, vender el departamento y comprarse algo en Uruguay y alquilar allá. Eso nomás quería agregar. Alberto, ¿querés agregar algo? Sí, no tengo la más mínima idea de qué solución hubiera planteado con el tema de la pandemia Adam Smith, no me puedo ni imaginar. Insisto, mi percepción de Adam Smith es que él no es un hombre que propone políticas públicas. Me parece que lo que hace es observar
lo que pasa, describir lo que pasa y obtener conclusiones respecto a cómo funcionan las cosas, ¿no? Y cómo funciona mejor y cómo funciona peor. Pero no es un recomendador de políticas públicas, no sería hoy un gurú, sino una especie de filósofo. Hoy sería un filósofo, ¿sí? En el sentido más absoluto de la palabra, un hombre que describe procesos y que reflexiona sobre eso, ¿no? No sé si se animaría a esto otro. La pregunta de Analía sobre el tema de la intervención del Estado, creo que todos sabemos que ese mecanismo invariablemente trae consecuencias adversas más potentes que las supuestas soluciones que trae, ¿no? O sea, intenta resolver esto que dijo Iván, los supuestos fallos de mercado, bajo la premisa de que sabemos cómo debería funcionar el mercado, falsa por cierto, e intenta corregirlo con una norma que interviene en el mercado y que altera el equilibrio y lo lleva a un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio es peor que el anterior, ¿sí? Porque tiene distorsiones que no estaban en el anterior y por lo tanto tampoco deja resolver espontáneamente al sistema o encontrar soluciones más adecuadas con el devenir del mercado. Así que me parece que eso lo sabemos todo. Me gustaría contestar también acá, Elena hace una pregunta sobre más o menos lo mismo, habla de las empresas privadas que no pueden sobrevivir sin la ayuda del Estado. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que, digamos, como suelen decir muchos de los pensadores liberales contemporáneos, si el Estado te rompe las piernas y después te da una muleta, la visión no puede ser que el Estado te da una muleta. Habría que mirar primero si te rompió las piernas. El problema del gobierno es que primero te sacan el 50% de lo que producís y después aparecen haciendo un salvataje, ¿no? Fíjate que lo que está pasando con Vicentín tiene mucho de eso. Resulta que primero te funden y después que te funden te vienen a rescatar. La pregunta sería, ¿por qué te fundieron? ¿Por qué hicieron que el mercado sea absolutamente imposible de operar y te destruyen el sistema de trabajo y después resulta que vienen a salvarte? En realidad, en vez de salvarte, lo que tendrían que hacer es correrse del medio y dejar que el mercado opere, y si eventualmente la empresa no es saludable, caería por su propio peso, ¿no? Al respecto de esa pregunta que reflexionaste, Alberto, Guillermo y Iván, ¿quieren decir algo? ¿Quieren opinar? Yo, por donde va Alberto, o sea, incluso iba a dar el mismo ejemplo de que te rompen las piernas y después te dan las muletas. Hay un contexto muy poco amigable en Argentina, lo que produce, por un montón de razones que las conocemos, que hace que después una empresa, al tener el pie en la cabeza, no pueda funcionar, básicamente. Sí, no, en este contexto no te dieron mayores opciones, así que... Muy bien, vamos a ver si no hay alguna otra pregunta. De lo contrario, podemos seguir cerrando el evento. Ahí estoy buscando. Hay una aclaración, supongo que habrá sido la pregunta anterior de Analía, que dice, debe ser de los alquileres. Entiendo que si el Estado pone un precio máximo de alquiler o leyes adversas a los arrendatarios, lo que sucedería es que los arrendatarios no les sería conveniente alquilar. Paola, creo que está levantando la mano. Buenas, ¿qué tal? No, con respecto a lo que dijo Alberto hace rato, se me quedó una chispita ahí. Adam Smith, a través del proceso de la mano invisible y todo lo demás, apuesta hacia lo que es la organización empresarial y le da un nuevo concepto a las ciencias administrativas que después en el siglo XIX-XX se vienen a plasmar, ¿verdad? Y como diciendo que libera justamente al empresario de esa carga moral, en el sentido de que si vamos a trabajar en el supuesto, la utopía, ¿verdad?, del libre mercado, cada uno es libre de ofrecer un precio diferente y es el comprador el que adquiere estos productos de acuerdo a su capacidad económica. Ahora bien, lo que Adam Smith hace al valorar justamente el establecimiento de los precios es el valor objetivo, o sea, se basa netamente en los costos de producción, que después la escuela austríaca proclama otra teoría que ya conocemos, que es la subjetiva. Pero ahí en el medio existe justamente Marx, se toma justamente
las ideas de los liberales clásicos de la época, especialmente Smith, porque Karl Marx fue un admirador realmente de Adam Smith, ¿verdad? Lo plasmó en el Capital y comienza lo que es, digamos, el socialismo científico en sí, porque antes de desarrollar Marx lo que es el Capital, ¿verdad? Con toda la base científica de los costos de producción y la intervención estatal, existía allá por el siglo XV, XVI, lo que era conocido ahora como socialismo utópico, que si bien proclamaba una igualdad y un sentido de comunidad también a través de la cooperación en sí, no avalaba una intervención estatal ni tampoco una superioridad de los príncipes o de una monarquía sobre los comunes en sí. Pero obviamente esa es una utopía hermosa, ¿verdad? Que se fue trasladando a través del tiempo y desembocó en lo que conocemos nosotros como el socialismo científico, y a partir de ahí comienza toda la promulgación de que mayor intervención estatal es la premisa justamente para salvar a los mercados, a las empresas y para lograr una igualdad social en un contexto, ya sea una comunidad o una nación. Ahora, lo que yo iba también es que esto después se desenmascara, ¿verdad? Con lo que es la teoría subjetiva, diciendo, no, acá quien elige lo que va a comprar y el precio que va a pagar es cada uno de acuerdo a lo que tiene en su bolsillo y de acuerdo a las preferencias del consumidor, y también a través de la recta de restricción presupuestaria, que es un concepto muy conocido en economía que se usa para medir ciertos parámetros, ciertos índices. O sea, no podemos, cada uno tiene un determinado monto en el bolsillo que no podemos transgredir, a no ser que nos endeudemos y comencemos lo que dije anteriormente en el chat, que es una burbuja económica que después justamente el sistema espontáneo se encarga de reventar, ya sea a mediano o a largo plazo. Solamente para interferir en eso, ¿verdad? Que Adam Smith, cuando nosotros nos referimos o cuando martirizan mucho a lo que es la figura del liberal clásico, nos traen al contexto de que Adam Smith también, digamos, establecía ciertos parámetros regulatorios, pero no dentro del proceso de organización de los mercados o de los precios, por más que haya tenido esa visión objetiva, ¿verdad? También nos traen a la mesa el tema de los impuestos, etcétera, ¿verdad? Donde Adam Smith, cuando hablaba del tema de impuestos, sí volvía a meter la cuestión de su teoría de los sentimientos morales dentro de una cooperación de eso social, ¿verdad? También hablaba de que el que tenía más ingresos podía aportar más, ¿verdad? Y liberar más de una carga social impositiva a los que estaban trabajando, incluso haciendo, digamos, una mano de obra que podría resultar más barata al comprar, al vender, etcétera. No es que precisamente avalaba una regulación, sino que a la par que establecía una organización empresarial, también ya prevía una organización estatal, porque él veía al Estado como un árbitro, ¿verdad? Que después Keynes, que Snyder, etcétera, desarrollan mejor la teoría, como para dejar en claro nada más eso, que no, el liberal clásico no es que apoya precisamente a una cierta regulación estatal que tenga que transgredir las libertades de cada uno, sino que trata de medir una regulación que avale organizaciones, ya sea dentro del mercado privado como dentro del Estado, para que contenga a todo ese mercado. Nada más. Gracias. Muy bien, excelente aclaración de Paola. Vamos a ver si no hay alguna otra pregunta, alguna otra reflexión que hacer al respecto. Bien. Podemos ir cerrando este evento entonces. Antes de cerrar me gustaría invitarlos al próximo evento, que es también el sábado a las 6 de la tarde por Zoom. Estaremos homenajeando a Bartolomé Mitre. Y sin más que decir, me despido y muchas gracias tanto a los disertantes como a las personas que participaron preguntando. Hasta luego.